Pensando en la parte empresarial, las grandes empresas, las grandes marcas del mundo, se esfuerzan e invierten o gran parte de su presupuesto y sus esfuerzos en algo muy importante. Algo que sin eso, tal vez el futuro de la empresa sea incierto. Y es, para los que saben de mercadeo y publicidad y todas estas cuestiones, es el hecho de poder hacer estrategias para crear recordación en la mente del consumidor, para crear posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, a tal punto que ya se valgan de muchas cosas a las cuales ellos recurren para que el consumidor recuerde su marca por algo muy concreto y específico, una caracterización, una definición, una esencia de lo que es la marca. Y para eso se valen de muchas cosas. Hay equipos de trabajo detrás de eso, ¿no? Que están pensando muy bien cómo lograr eso. Cómo lograr que en la mente suya y en la mía quede eso grabado de tal manera que cuando veamos colores, formas, frases, como son los eslogans, nosotros ya digamos, uy, tal marca, tal empresa, ¿cierto? Y si yo le digo ahorita, le menciono alguno de los casos, algún eslogan de pronto, alguna frase, lema de alguna empresa famosa, seguramente usted me va a responder, ¿qué producto es? Si por ejemplo yo le menciono la chispa de la vida, uy, Coca-Cola, de una vez, ¿cierto? Coca-Cola. Si yo le menciono, por ejemplo, para los chicos, a los que les encanta por allá comer todos los fines de semana, me encanta. McDonald's, ¿cierto? McDonald's. Leila también se la pasa comiendo en McDonald's. Ella me respondió. Le meto en la parte más de finanzas. Pongan lo que va a decir. Le estamos poniendo el alma. Bancolombia. ¿Se da cuenta? ¿Cómo juegan con uno, Dios mío? Que ya queda en la mente grabado. Bebida de campeones. Ponimalta. Y así muchos otros ejemplos. Muchos otros ejemplos que seguramente si mencionamos acá, todos ya tenemos en nuestra mente esa recordación de quiénes son, de qué marca es. Y es algo tan fuerte que llega a convertirse como en el sello que la empresa pone y quiere que la gente tenga, que nosotros tengamos. El sello que los caracteriza, que los define, que describe su esencia, lo que son. Lo que cuando nosotros pensemos eso, la chispa de la vida, uy, Coca-Cola, es que Coca-Cola es lo máximo, la chispa de la vida, destapa la felicidad, dice otro de los eslogans, ¿no? Y se convierten en un sello, ¡pah!, que los define, los caracteriza y los diferencia de otras marcas y de segmentos del mercado también, bien sea restaurantes, ropa, comidas rápidas, carros, ¿sí? Es así que entonces podemos pensar que las grandes marcas del mundo tienen un sello que los caracteriza y los diferencia de los demás. Un sello que los define, que describe lo que son, la esencia de lo que son. Y así describe o los define y los diferencia de los demás. Hoy estamos haciendo ya como segundo domingo un alto en la serie de predicación que tenemos con la carta de Santiago, para hablar de esos 2 domingos acerca del servicio. Recuerden, el domingo pasado Joaco nos compartía acerca de la vida de Timoteo y cómo podemos entendernos nosotros también como personas llamadas por Cristo al servicio, llamadas por Dios al servicio. Y en esta oportunidad quisiera que, a la luz de del texto de Filipenses, otra carta de Pablo a la iglesia de los Filipenses, pudiéramos entender también nosotros, nuevamente, nosotros como siervos de Dios, cómo nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Y si entonces las grandes marcas multinacionales, mundiales, tienen un sello, una marca registrada que las hace diferentes a todos, las define, las caracteriza, nosotros también, como siervos de Dios, estamos llamados a tener un sello que nos caracteriza, que nos define, que nos diferencia y nos hace reconocer no por reconocimiento, sino para que seamos diferentes, nos sean para diferenciar unos de otros, porque somos siervos de Dios. ¿Cuál entonces es ese sello característico de los siervos de Dios? Aquel sello que los identifica, que los caracteriza. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en la carta de los Filipenses. Y vamos a ver cómo Pablo, en 5 cortos versículos, menciona y toma como ejemplo a un personaje
en el cual en tan solo 5 versículos podemos ver de una manera amplia en su ejemplo de vida lo que es ser un siervo. ¿Cuál es el sello de un siervo de Dios? ¿Qué caracteriza realmente a un siervo de Dios? Filipenses capítulo 2, del 25 al 30. Si ustedes no tienen Biblia, por favor mantenga su mano en alto y algunos de nuestros anfitriones van a estar atentos para hacerle llegar una a su silla. Filipenses capítulo 2, del 25 al 30. Recordemos rápidamente que es una carta escrita por Pablo. Pablo le está escribiendo desde la prisión. Ustedes recuerdan, en medio de un contexto difícil de persecución a causa de la proclamación del Evangelio. Y Pablo, teniendo claro y en mente esto, de luchar y no dejar de hacerlo por causa del Evangelio, es llevado a prisión. Y desde allí, el hombre no se queda quieto, no se queda mano y cruzado, sino se vale de todo lo que pueda para que la obra y la predicación y la proclamación del Evangelio continúe y siga corriendo. Y es por eso que escribe también la carta a la iglesia en Filipos, a los filipenses. Y dice así, versículo 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente, para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Que en este momento podamos orar cada uno y abrir nuestro corazón al Señor, a su palabra. ¿Oramos? Pedimos a su Señor, es un momento especial, siempre, cada domingo, que podamos orar y abrir nuestro corazón en oración al Señor. Señor, por favor, nos exponemos una vez más a tu palabra, no a un libro. Nos exponemos a tu palabra, Señor, a tu voz, a lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. No queremos ser sordos, no queremos evadir, Señor, no queremos poner barreras ni poner prejuicios. Queremos quitar todo eso, Señor, para abrir nuestro corazón a tu palabra, que entres tú y con firmeza y amor transformes y moldees nuestro corazón y nos digas qué quieres que entendamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Está hablando Pablo en estos cortos 5 versículos de Epafrodito. Un personaje que, si bien es cierto, está mencionado y es enfocado en estos 5 versículos, es tal vez la única mención que se hace en la Biblia de él. Tal vez como por el capítulo 4 se hace otra breve mención de él en la misma carta, pero es básicamente lo único que se menciona de Epafrodito. Pero en la medida que lo vayamos estudiando, vamos a darnos cuenta de que a pesar de ser tan corto y breve, Pablo da una explicación tan amplia de lo que significaba Epafrodito para él y de lo que Epafrodito como siervo de Dios puede ser perfectamente y claramente para nosotros un ejemplo de siervo, de servicio al Señor. Y entonces, si pensamos en las marcas, en el sello de las marcas, vamos a pensar cuáles 3 características, pensando en este texto, que construyen y hacen el sello de un siervo de Dios. Así como las marcas se diferencian, todo esto como hablamos en la ilustración ahorita al comienzo, como también el siervo de Dios se caracteriza y se diferencia. ¿Cuál es el sello de un verdadero siervo de Dios? Y el primero de ellos está a partir del versículo 25. Dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Presten atención a esto, la descripción que hace Pablo de él. Mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Recordamos que Pablo pasaba la lucha y la batalla por proclamar el Evangelio. En medio de un contexto de oposición, en un contexto de persecución, por causa de la cual estaba preso en la cárcel. Pero aún así él considera la buena batalla, pelear la buena batalla, el hecho de continuar proclamando el Evangelio.
las buenas nuevas. Y que eso no cese, a pesar de él estar encerrado y tener, entre comillas, el limitante de no poder continuar con la obra, con la proclamación, él considera esto como la lucha. Seguir y continuar proclamando el Evangelio. Y si vemos la descripción que empieza a hacer de Epafrodito, a pesar de ser corta, breve, nos deja ver mucho lo que es él. Miren la descripción que hace de Epafrodito. Hermano, colaborador y mi compañero de lucha. Eso dice mucho. Mi compañero de lucha. Aquel que va, con el que voy aquí de lado, peleando la buena batalla, ¿cierto? Y yo les pregunto una cosa, pensemos en una cosa. Cuando uno va a enfrentar un proyecto, un trabajo de suma importancia, para lo cual es importante usted tener un equipo de trabajo, bien sea una persona o un equipo, ¿en quién piensa usted? ¿En qué perfil, en qué tipo de persona pensaría usted para que sea su coequipero? Seguramente responsable, una persona muy responsable, una persona muy comprometida, una persona honesta, seria en sus cosas. Y una persona, miren a esto, una persona que seguramente para la cual ese proyecto, ese trabajo, sea igualmente importante que para usted. ¿Cierto? Vital. Una persona para la cual eso a lo que se van a enfrentar tenga la misma importancia que la que tiene para uno. Esa persona era Epafrodito para Pablo. Alguien que tenía claramente el propósito en mente de su razón de estar aquí en la tierra, así como Pablo lo tenía. Y muchos hemos leído cartas de Pablo en el Nuevo Testamento y nos damos cuenta, este hombre es una cosa impresionante. Un corazón entregado a la obra de Cristo, convencido de la obra de Cristo y convencido de la necesidad que todos tienen de saber eso. Y por eso, no importa lo que sea, pero mi meta es esa. Y en Epafrodito vamos a empezar a ver cómo, de cierta manera, tal vez por esa cercanía, esa amistad, esa relación tan cercana que tenía con Pablo, estaba totalmente permeado de la mentalidad y el sentir de Pablo. A tal punto de ver muchas cosas. En primera instancia, como es nuestro primer punto, comprometido. Perdón, ese es el primer punto. Es profundamente comprometido. Como escribe Pablo, compañero de lucha. Y ese es nuestro primer punto. Una característica fundamental del sello del siervo de Dios es que es comprometido, profundamente comprometido con la obra. Creo que cuando podemos hablar de pronto de esto de los grupos, del trabajo en grupo, en la universidad, en el colegio, chicos, en el trabajo, cuando tenemos que trabajar en equipo para lograr alguna cosa. Acá en la iglesia también, es parte de nuestra cultura, trabajamos en equipo. Y ministerialmente tenemos equipos y comités de liderazgo. Y creo que a veces se da mucho lo siguiente. Y es que dentro del equipo de liderazgo hay algunos que están profundamente comprometidos. La tienen clara. Saben lo que hay que hacer. Saben por qué hay que hacerlo. Y entonces quitan excusas, barreras, objeciones y peros. Hay que hacerlo. Estoy convencido que esto es lo que hay que hacer. Como hay otros que de pronto no tanto. Y no mire caras ahorita. Pero son de los que de pronto hay los que toca empujarlos. Y como apoyarlos. Y decirles, mira, hay que hacer esto. Mira, nos reunimos a tal hora. Llega temprano, por favor, que es que a veces llegas tarde. Sí. Hay que hacer esto, hay que llamar esto. Mira, esto no se ha hecho. Y hay que estarlos apoyando. Como hay otros que están, mejor dicho, metiéndole la ficha, como decimos coloquialmente. ¿Cierto? Pero ambos son líderes. Ambos son parte del equipo de liderazgo. La diferencia es que uno está profundamente comprometido y al otro hay que apoyarlo, hay que estarlo apoyando. Qué bueno es pensar nosotros a nivel ministerial, en la iglesia, de cuál nos consideramos, de cuál de las dos posiciones nos consideramos nosotros. ¿Somos los que estamos profundamente comprometidos con nuestro servicio o somos de los que de pronto a veces nos toca, otros tienen que estarnos apoyando, oiga, por favor, hágale, trabaje, oiga, hay que hacer tal cosa, en fin. Epafrodito era esa persona en la que Pablo confiaba plenamente y que aún estando preso en la cárcel estaba tranquilo de saber que
lo que haría Epafrodito es lo mismo que él haría si pudiera tener la posibilidad de estar allá. Eso significaba para Epafrodito, para Pablo, un compañero de lucha, incondicional, con la meta clara. Esto es algo que no viene por sí solo. No es algo que nosotros intentemos imponernos. Yo quiero estar comprometido aquí. Porque si está en nuestras fuerzas, créeme que en 1 mes, 2 meses, tú vas para atrás. Y viene el desánimo, viene de pronto los peros, las excusas. Pero si es algo que Dios pone en el corazón, es algo que perdura, es una motivación que perdura para siempre. Es un impulso que no se agota, que no se acaba. Es una motivación que dura porque tiene propósito, porque tiene fundamento. No es algo impuesto por nosotros mismos. Y en ese sentido, qué bueno pensarlo, porque es la manera como también Dios nos llama a depender de Él. Para que Él sea el que transforme nuestro corazón y ponga eso en nuestro corazón, no nosotros luchar para hacerlo. En segundo lugar, otra característica más. Hay muchas, claro está, pero a la luz de esos 5 versículos, con base en la vida de Epafrodito, podemos ver 3 características. La segunda de ellas es que es una persona que lleva ánimo y descanso a otros que están en necesidad. El siervo, el sello del siervo de Dios, lo caracteriza al siervo por ser una persona que lleva ánimo y descanso a otros que pasan necesidad. Versículo 25. Nos regresamos nuevamente al comienzo del texto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Versículo 28. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Nuevamente, algo más que vemos de Epafrodito y que Pablo nos deja ver acerca de Epafrodito. Un hombre que estaba de aquí para allá. Un hombre que estaba presente donde había necesidad. Y que todos veían de cierta manera en él una persona que podría llevar aliento, ánimo y descanso a otros que estuvieran en necesidad. Cuando Pablo dice, creo que debo enviarlo de regreso a ustedes, es porque estaba primero con ellos. Ellos lo enviaron a Pablo por las necesidades que estaba pasando, para que lo atendiera. Pero Pablo, al ver también, digamos, la situación de los filipenses, ve la necesidad de enviarlo nuevamente a ellos. Y miren lo que dice, sé que cuando ustedes lo vean, se van a alegrar. Y por otro lado, yo voy a estar menos preocupado. Miren quién era Epafrodito. Qué bonito, una persona que seguramente infundía algo especial donde estaba. De tal manera que la comunidad ve a Pablo en dificultad, Epafrodito, vete para allá. Atiende a Pablo, ayuda a Pablo, acompaña a Pablo. Y allí está Epafrodito. Pablo después ve la necesidad de los filipenses, Epafrodito, vete para allá, allá también te necesitan. Están afligidos, preocupados por haberse enterado de tu enfermedad. Y Epafrodito se va. Y lo que dice Pablo es, ellos se van a alegrar cuando te vean. Y yo, sabiendo que estás allá, voy a estar menos preocupado. Una persona muy especial. Y no sé si usted de pronto en este momento recuerde una persona a la que en medio de una situación difícil, tensa, por la cual usted esté atravesando o haya atravesado, llega esa persona y usted como que dice, ¡ay, llegó! ¿No le ha pasado? Van muchos, claro, van muchos amigos y familia y toda la cosa, pero hay personas muy especiales que cuando llegan uno descansa. Necesitaba verte, necesitaba un abrazo tuyo, necesitaba escucharte porque estoy tremendamente afligido, estoy pasando por esto y me hacía falta verte. ¿Les ha pasado? ¿Puede pensar en alguna persona? Ahora le pregunto, ¿habrá personas para las cuales usted sea así? Que estén pasando por un momento difícil en la vida, de aflicción, de preocupación, y usted llegue y esa persona diga, ¡ay, llegaste! Gracias a Dios, qué rico. Necesitaba tu compañía.
Ese era Epafrodito. Un siervo de Dios que llevaba ánimo, alegría, descanso a otros en medio de su necesidad. Y qué bueno entender eso como parte del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Porque detrás de ese llamado que tiene para nosotros, tiene grandes cosas. No solamente con nosotros, cada uno de nosotros, sino a través de nosotros para las personas. Detrás del llamado que Dios le hace a usted y me hace a mí, a servirle, a ser profundamente comprometido, a ser una persona que lleve ánimo y aliento y descanso y alegría a la vida de otros. Detrás de ese llamado, Dios tiene un propósito muy especial en su vida y a través de su vida en la vida de otros. ¿Cómo no atender ese llamado? Quiero que pensemos en algo. El llamado a ser siervos de Dios no solamente es para los pastores, ni para los líderes de los grupos de crecimiento, para los que dirigen charlas y esas cosas. No. Si usted está pensando en eso en este momento, que este mensaje del servicio es para esas personas, para los que están en esos espacios, pero para usted de pronto no, déjeme decirle que el servicio es un llamado que nos hace el Señor a todos. Fue el ejemplo mismo de Cristo cuando dijo, yo no vine a que me sirvan, sino a servir. Y es algo a lo que nos llama a cada uno de nosotros, a ser sus siervos, comprometidos. Y como en el ejemplo de Epafrodito, que llevan buenas nuevas, llevan ánimo, aliento. No sé si de pronto a usted nos pasa pues, porque a veces de pronto nos enfocamos mucho en nuestras necesidades y le restamos importancia a las necesidades de otros. Y llegamos de pronto, bien sea a adoptar 3 posiciones. Una, no nos importa la necesidad de otro. No, es que yo necesito plata, yo necesito trabajo, yo necesito mis hijos, no sé qué, mi esposo, mi familia, mi trabajo, y no nos importa la necesidad de otros. Bien sea, nos llega a preocupar la necesidad de otros, pero de pronto llega la cosa hasta ahí. Ay, pobrecito, está pasando por un momento muy difícil. Y ya. Y ahí quedó la cosa. O nos preocupamos, porque no es algo malo, obviamente, preocuparse es bueno, pero qué bueno es no solamente quedarse allí, sino preocuparse y decir, esta persona está pasando por esto, necesita esto, yo puedo hacer algo en medio de eso. Yo como siervo de Dios puedo llevar ánimo y aliento, descanso, alegría a esta persona en medio de su necesidad. No quedarnos en el pobrecito. No quedarnos en el, debe ser muy duro esa situación por la que está pasando. No, vaya. Si usted de pronto se está preguntando en este momento, bueno, pero ¿y cómo puedo desarrollar mi servicio al Señor en esta área? En el poder ser una persona, un portador de aliento, de voz, de ánimo, de alegría, llame. Haga llamaditas. Ore por las personas. Relaciones acá. Si de pronto usted es de los que termina el servicio y ¡pum!, sale volado porque no quiere que nadie le pregunte, ni usted tampoco preguntarle a nadie, ni que nadie se meta en su vida, quédese un ratico, tómese un cafecito abajo, salude a la gente, empieza a construir relaciones. Allí es donde uno puede enterarse de cuánta necesidad hay aquí en la iglesia. Y muchas veces, por de pronto nuestra apatía, desconocemos. Mucha necesidad hay aquí en la iglesia, de muchas personas, en diferentes aspectos, familiar, en el aspecto económico, de padres a hijos, sentimentalmente hablando, espiritualmente hablando, hay mucha necesidad. Y desconocemos de igual manera tanto la necesidad de otros porque estamos, vuelvo y reitero, sumergidos en nuestras preocupaciones, en nuestros afanes, en nuestros intereses. Y es algo de lo que Pablo quiere a través de la carta desencasillar un poco a la gente. No se preocupen tanto por sus intereses, preocúpense también por los intereses de otros. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Haga llamaditas, como decimos ahorita. Ore por la gente, haga llamadas, mande mensajitos, visite la gente. Llame a la gente, oye, ¿tienes un tiempito en tu casa, en tu oficina? ¿Nos podemos ver un ratico? Charlamos, nos tomamos un café, charlamos, oramos juntos.
Comparta la palabra a otros también. Que por encima de los buenos consejos es lo que realmente trae paz y tranquilidad al corazón de la persona. La palabra. Entonces recordemos, del sello del siervo de Dios, 3 características fundamentales. La primera de ellas, profundamente comprometido. Quería poner esa palabra, profundamente. Es un compromiso muy fuerte, serio, responsable, firme, constante. Es profundamente comprometido. La segunda característica es una persona que entiende que Dios lo puede usar para llevar ánimo, consuelo, alegría, aliento, descanso a otros que pasan y atraviesan por necesidad. Y el tercero de ellos está a partir del versículo 27. Dice así: en efecto, estaba gravemente enfermo, a punto de morir. 29. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. No sabemos a ciencia cierta cuál es la enfermedad de Epafrodito. No dice acá cuál fue la enfermedad que lo llevó a estar en un estado tan grave al borde de la muerte. Pero si pensamos un poco en el contexto, podemos darnos cuenta que la proclamación del Evangelio en medio de la situación debía ser agotador, debía ser desgastante. Epafrodito estaba en un lugar, estaba en otro, donde estaba la necesidad. Y como Pablo tenía claro en su corazón, su sentir y en su mente, el hecho de no dejar de hacerlo. La necesidad de, como Pablo le decía y le recomendaba a Timoteo, te encargo esto solemnemente, que no dejes de predicar la palabra. Cuando sea y cuando no sea oportuno, a tiempo y a destiempo, porque llegará el momento en el que ya la gente no querrá escuchar la sana doctrina. La urgencia. Y miren cómo dice acá, lo envío entonces urgentemente. Urgentemente. Podemos ver que Epafrodito, en la relación tan cercana que tenía con Pablo, seguramente también tenía la mentalidad de darlo todo, como es nuestro tercer punto. Darlo todo por otros, por la causa de Cristo en otros. Y si recordamos cartas de Pablo en las que podemos ver, sin duda alguna, que era un hombre que definitivamente se encontró con Cristo. Definitivamente tuvo un encuentro personal con Cristo y su vida ya no fue igual. Y es así que escribió una y otra carta, hizo 1, 2, 3 viajes misioneros, fundó una y otra iglesia, dedicó su vida al Evangelio, dedicó su vida a la obra de Cristo. Y seguramente Epafrodito había sido permeado en gran manera por ese sentir y por esa mentalidad de Pablo, al punto de llegar a dar la vida y arriesgar la vida por causa del Evangelio también. Recordamos frases de Pablo como cuando dice, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré por ustedes. Qué contrario a nuestra naturaleza, en la que nos sumergimos y nos encerramos en nuestras necesidades, en nuestros dolores, en nuestros afanes, en nuestras preocupaciones. Y los de otros, si hay tiempo de atenderlo. ¿Cierto? Es lo normal y lo natural en nosotros. Tan contrario, y por eso cuando leemos esto, uno queda como, pero ¿cómo uno puede llegar a vivir, a pensar y a sentir eso? Reitero, no puede salir de nosotros. Es algo que solamente Dios puede hacer. Una manera solamente en la que Dios puede trabajar el corazón, para que algo así, un deseo así, una frase así, una afirmación así, pueda salir de nosotros. Al punto de decir, mis necesidades están en un segundo plano. Ustedes son más importantes. Uy, es una locura para nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Otra de las frases impactantes de Pablo.
Para mí el vivir es Cristo. O sea, si estoy acá, la única razón para estar acá es por la obra de Cristo, no más. Para la proclamación del Evangelio, para que muchos más conozcan al Señor, conozcan a Cristo, no más. Ese es mi propósito aquí en la tierra. Y si me muero, pues también mejor para mí, porque me voy con Cristo. Entonces estoy en esa dualidad, no sé qué debo hacer. Si estar aquí para que más sigan conociendo del Evangelio o irme con Cristo. Una mentalidad que no está en nosotros y que solamente el amor de Cristo y un encuentro personal con Él puede sembrar en el corazón suyo y mío. Si para usted estas frases son como inexplicables, ilógicas, inalcanzables, créame que tienen toda la lógica y son perfectamente alcanzables cuando Cristo obra en su corazón y en el mío. Y eso es una decisión que tenemos que tomar, abrir nuestro corazón a Él para que Él lo haga posible. Alguien que lo da todo por otros. Yo recuerdo en Unicentro una mujer, una señora que realmente impactó mucho mi vida. Y era una señora que hacía parte del comité, del equipo de líderes de las mujeres de la iglesia. Y era una mujer que estaba todos los viernes, creo que era que se reunían, 1 hora antes de la reunión para orar por las mujeres, orar. Y a las 10 de la mañana cuando empezaba la reunión, recibir a las mujeres. Un abrazo, una sonrisa, te he extrañado mucho, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado con lo que me contaste? Por lo que he estado orando por ti. Y era una mujer muy querida. Yo creo que, como le decimos ahorita, era una de las mujeres que cuando llegaba y estaba en medio de la gente decía, ¡ay, llegó! ¡Qué rico que llegaste! ¿Sí? Esta mujer tuvo cáncer. Sorpresivamente, como pues es el caso normal de una persona que pasa la enfermedad, sorpresivamente le dio cáncer. Claro, la iglesia estaba contrariada, estaba haciéndose muchas preguntas porque la cosa iba avanzando. Ella cada vez se ponía peor. Pero ¿saben una cosa? En medio de su enfermedad, era una mujer que usted seguía viendo todos los viernes a las 9 de la mañana, orando por las mujeres, a las 10 de la mañana, recibiendo a las mujeres, abrazando a las señoras, con una sonrisa. Y ya cada vez más deteriorada por la enfermedad. Muchos oramos por ella, pero el Señor decidió llevársela. Y fue muy fuerte para la iglesia. Pero cuánto reto y cuánto desafío no trajo a la vida de la gente. Epafrodito estando enfermo al borde de la muerte, y no fue sino que estuviera alentadito y corra otra vez. Corra para allá. Esto es mi razón de ser. Servir al Señor dándolo todo por otros. Esa es mi labor. Me parece muy especial y coherente que Pablo en la carta menciona, y con esto termino, en el capítulo 2, en el versículo 4, cómo hace ver la necesidad de que entendamos que estas 3 características que forman el sello de un siervo de Dios, que hacen parte del sello de un siervo de Dios, como lo son estar profundamente comprometido, ser profundamente comprometido, ser portador de aliento, de alegría, de paz, de tranquilidad, de ánimo en medio de la necesidad. Y de llegar a estar dispuesto a darlo todo por otros, solamente podemos entenderlo en el mismo ejemplo de Cristo. En el capítulo 2, en el versículo 4, Pablo dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Procuren. No es normal en nosotros. No hace parte de lo que nosotros somos. Procuren. Hagan lo posible por hacerse cargo de las necesidades de otros, de preocuparse por los intereses de otros, no solamente de los de ustedes. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló
a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Un claro ejemplo de un siervo de Dios. Comprometido, profundamente comprometido. Un siervo de Dios que lleva ánimo, descanso a otros en necesidad. Y un siervo de Dios que está dispuesto a darlo todo. Sin objeciones, sin peros, sin limitantes, como de pronto a veces nos podemos llegar nosotros a hacer. Pues sí, yo sirvo y yo me preocupo por otros, pero tampoco al punto en que ya me olvide de mí. ¿Y eso cómo nos lleva a olvidarnos de otros? Esos peros, esas objeciones a la larga nos llegan a hacernos olvidar de otros y seguirnos manteniendo a nosotros así, en nuestra vida así, sumergidos en nuestras propias preocupaciones, desconociendo la gran necesidad que hay a nuestro alrededor. Necesidad en medio de la cual Dios, al llamarnos a su servicio, quiere llevar ánimo, aliento, alegría, descanso a otros a través de nuestro servicio. A manera de conclusión, solo Dios puede hacer que podamos llegar a entender que el ser siervos de Dios es poder fijarnos más en las necesidades de otros que en las nuestras mismas, confiando en que al hacerlo, Dios se hace cargo de las nuestras. Él es nuestro protector, Él es nuestro guardador, y Él se complace al vernos salir un poquito de nuestro egoísmo para salir un poco y mirar un poco más alrededor. ¿Quién me necesita? ¿Quién me necesita? ¿Quién necesita una llamada mía? ¿Quién necesita una visita mía? No se menosprecie. Quiero decirlo esta mañana, no se menosprecie. No piense que esa labor puede hacerla el pastor o de pronto los mentores de los grupos. Ellos sí, que oran tan bonito y de pronto llevan palabras ya más estructuradas y todo. Ellos sí pueden bendecir la vida de otras personas. Usted puede hacerlo. Su llamada puede ser tan especial y de tanta fortaleza para alguien que lo está necesitando. No se menosprecie. El Señor puede usarlo. A cada uno de nosotros nos puede usar de esa manera especial e impactante en la vida de alguien que lo necesita, de alguien que está pasando por necesidad. Confiando en que el Señor, al hacerlo, se hace cargo de nuestras necesidades. Eso es algo sobrenatural que solo puede nacer en nosotros por Él, no por nuestro propio trabajo y nuestro propio esfuerzo. Solamente Él lo puede hacer. Le dejo allí 4 preguntas para que podamos meditar con respecto al texto. En el servicio a Dios y a otros, ¿cuál es su sello? ¿Cuál es su sello? ¿Qué lo caracteriza a usted? ¿Cuáles son esas características que, así como vemos a la luz del texto de Epafrodito y de la vida de Epafrodito, y lo describen a él como siervo de Dios, cuál es su sello que lo describe y lo define a usted como siervo de Dios? ¿Qué importancia le da a usted a las necesidades de otros frente a la importancia que tienen sus propias necesidades? ¿Cuán importantes son las necesidades de otros para usted? ¿Se considera alguien que sirve con profundo compromiso o más bien alguien a quien se le debe insistir que se comprometa más y más? ¿Cuál de los dos es usted? ¿El que está comprometido y anima a otros y le insiste a otros, o es usted de los que permanentemente tienen que insistirle para que se comprometa más? ¿Y hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar para servirle a otros? ¿Cuál sería su límite pensando en servirle a otros? Acompáñeme a orar y vamos a terminar este tiempo orando y dándole gracias al Señor por su palabra, por su misericordia y su gracia, que es la que precisamente nos cubre y nos permite vernos y entendernos como siervos suyos, como ese llamado que hace a cada uno de nosotros. Padre, agradecemos este tiempo con nuestro corazón y con nuestra reverencia a ti, Señor, entendiendo y afirmando que como tú lo dices en tu palabra, nosotros no somos nada delante de ti. Solamente es tu gracia y tu misericordia
la que nos permite, Señor, atender este llamado que tú mismo nos haces a todos sin excepción. No permita, Señor, que alguno de los que estamos acá nos sintamos excluidos o fuera del grupo de los llamados por ti. Haznos ver que a cada uno nos llamas con un propósito y nos llamas a servirte a ti a través de nuestro servicio a otros. Qué privilegio, Señor, es poder ser usados en tus manos. Qué privilegio es poder ver cómo transformas nuestra vida y cómo transformas de pronto la vida de otros a través de la nuestra. No de lo que somos nosotros, no de nuestras palabras y de lo que lleguemos a hacer, de lo que tú haces en la vida de otros a través de la nuestra. Señor, tú quieres usarnos, tú quieres que te sirvamos. Es un llamado claro de nuestra vida aquí en la tierra, un llamado claro que Pablo tenía, un llamado claro que Epafrodito tenía, y el cual se veía tan claramente en el lugar donde estaban, en las personas con las que compartían. Aquí estamos en esta tu iglesia, somos parte de esta comunidad, rodeados de gente, Señor, de historias de necesidad, urgidas, Señor, de voces que puedan traer aliento, ánimo y descanso, paz, tranquilidad. Una iglesia que está urgida de siervos que se levanten y se comprometan con firmeza, con constancia, Señor, con convicción en tu obra. Una iglesia que necesita siervos que se levanten dispuestos a darlo todo por otros, a entregarlo todo por otros, así como tú lo hiciste con nosotros, dándolo todo en la cruz, comprometido en obediencia al Padre y con el propósito de traer la salvación al mundo. Sigue trabajando en nuestro corazón, Señor, por favor. Sigue moldeando nuestro corazón, por favor. No permitas, Padre, en tu gracia que nos enfriemos frente a tu llamado. Que pongamos allí un callo y dejemos que un callo crezca en nuestro corazón frente a tu llamado. Voltéanos los ojos a mirarte, Padre, a escucharte y a atender el llamado que nos haces a ser tus siervos aquí en la tierra, para llevar y extender tu amor a otros, tu voz a otros, tu compasión a otros, tu respaldo, tu consuelo. Oramos por las necesidades, Señor, que hay aquí en la congregación. Como decíamos ahorita, son muchas y tú las ves, las conoces plenamente. Sabes quiénes pasan por una situación o por otra, por necesidad económica, por necesidad en una relación matrimonial en crisis, por relaciones con sus hijos, en la parte laboral, profesional, académica, personal, sentimental. Tantas cosas, Señor, tantos espacios y aspectos en los que pasamos por necesidad. Muévenos también, Padre, a ver qué quieres usarnos para ser de consuelo para otros en necesidad. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, tu gracia, tu perdón para nosotros y el propósito que siempre tienes en nosotros y que quieres llevar a cabo en nosotros, al llamarnos tus hijos, al llamar